Para grabar, Raúl. Está grabando, sí. Genial. Como la presentación. Gracias por avisarme porque me olvido. Sí. Tengo ahí Tengo todos los tips para antes de empezar. Bueno, voy a tener abierto el chat en una esquina. Voy a tratar de que no les moleste nada, como siempre. Tratemos de hacerla lo más interactiva posible para que no suene aburrido. La duración de esta clase no creo que supere la hora y media. Pero bueno, me escriben, el que quiera escribir, el que quiera hacer consultas por, digamos, desmuteándose y haciéndola verbalmente, bienvenido sea, y si no, me pueden ir haciendo las consultas también por el chat, que lo tengo abierto. Pero bueno, avancemos en este tema. Bien, salimos de las instalaciones sanitarias. El martes tuvieron la clase de... ¿Se ve bien? A ver, un cachito. Tuvieron la clase práctica de instalación sanitaria de agua, y ahora vamos a comenzar con un nuevo tema, que también son, ¿se acuerdan las clasificaciones de las instalaciones? Bueno, esta sirve de apoyo a las de salubridad, por lo tanto hay algunos, digamos, alguna biblioteca también la clasifica dentro de salubridad. Pero básicamente hoy nos vamos a centrar en las instalaciones domiciliarias de gas a baja presión, porque como siempre lo venimos viendo, esta materia es instalaciones de obras civiles, y en especial vamos a trabajar de la línea municipal hacia adentro. No obstante eso, vamos a ver un pantallazo general de con qué fluido estamos manejando, y hacemos una breve historia del gas. El gas, en principio, es un gas, nosotros trabajamos con gas hidrocarburíferos, gases combustibles. Pero ¿cómo comenzó todo esto? Bueno, básicamente allá por 1824 empieza el uso del gas, por así decirlo, de uso público. Y se empezó a usar el gas, un gas de hidrógeno, para la iluminación de la Plaza de Mayo. Este uso del gas fuimos bastante pioneros, como en muchas cosas fuimos pioneros, después nos fuimos quedando un poquito, pero en esto también fuimos pioneros, por lo menos en Latinoamérica, en usar el gas de esta manera. Ya a mediados de 1800, 1850, se extendió eso, y ya empezando a usar el gas manufacturado, que es el primero de los gases que se usó para uso domiciliario. Como les decía, esto ya se expandió a partir de este gas manufacturado, que ahora les voy a explicar un poquito qué es, pero se expandió a la iluminación de los alrededores de Plaza de Mayo, con una red ya. ¿Qué es este gas manufacturado? Bueno, como aquí lo dice esta primera diapositiva, es un gas que sale de la destilación del aullo del carbón de coque. Este carbón lo importábamos de Reino Unido, y a partir de usinas que estaban en Retiro, en la zona de las Torres Catalinas, en esa zona, se procesaba y se obtenía este gas manufacturado. Fíjense, siempre les exponemos acá la composición para que vayamos viendo las características de los gases con los cuales nos vamos manejando. Pero básicamente es un gas rico en hidrógeno, con algo de metano, óxido de carbono, nitrógeno, dióxido de carbono y oxígeno. La característica más importante era un gas húmedo, y digo era, ahora van a ver porque ya está en desuso, pero la composición hacía que sea un gas tóxico. Siguiendo un poquito con la historia, este gas manufacturado, ¿cuándo llega a los hogares? Bueno, llega a los hogares después de la Primera Guerra Mundial, cuando importar el gas de Reino Unido se hizo cada vez más caro, porque había otras prioridades en el mundo. Entonces empezaron a ver, bueno, ¿qué diferentes usos le podemos dar? Bueno, la empresa que tenía en ese momento, había varias empresas, casi todas también inglesas, empezaron a hacer algún marketing para el uso de cocción de alimentos. Esto era cerca de 1930. Y aprovecharon las cañerías que tenían para el alumbrado, que en ese momento usaban la distribución del gas para el alumbrado público, y empezaron a darle este auge, ¿no? ¿Han escuchado hablar de Doña Petrona? De la cocina de Doña Petrona.
Bueno, Doña Petrona, el marketing que hicieron en ese momento era tal que recurrieron a cocineras para que dieran, digamos, hicieran libros o didáctica para la cocina. Doña Petrona era una de las cocineras esas que daba un montón de recetas de cocina. Hay un libro que aún hoy muchos lo seguimos usando, pero era de esa época. Bueno, ¿cómo sigue la historia? La historia continúa, Segunda Guerra, y a partir de ese momento se empezó a expandir esta red domiciliaria, pero más o menos en 1945 se nacionalizan y pasa a YPF, ¿no? La producción del gas. Y en esa época ya el gas manufacturado sigue siendo caro, y un ingeniero le trae a Perón, en ese momento que era el presidente, le dice, mira, en la Patagonia estamos venteando gas de los yacimientos, ¿no? La verdad es que, ¿por qué no lo traemos hasta los grandes aglomerados de consumo y empezamos a distribuirlo? Y reemplazamos ese gas que salía de una importación muy onerosa en ese momento. Bueno, este gas es el que hoy conocemos como gas natural. Y es el gas que se extrae de las distintas capas terrestres, ¿no? De los mismos yacimientos. Y en ese momento se crea gas del Estado. Gas del Estado, o sea, tenemos por un lado a YPF, que es el que produce este gas, y después se queda gas del Estado, que va a ser el que transporte y distribuya. Ahí se crea el primer gasoducto desde Comodoro Rivadavia hasta Buenos Aires, un gasoducto de más o menos 1.600 kilómetros y 10 pulgadas de diámetro, y se empieza a diversificar muchísimo, no solamente llegando a este centro, sino a otros centros urbanos, y hasta el día de hoy tenemos varios gasoductos troncales de la cuenca del norte, de Campo Durán, de la cuenca de Neuquén, de la cuenca de Cuyo. En la Patagonia hay 2 cuencas, pero bueno, hoy ya estamos usando prácticamente todo este gas natural a partir de este aprovechamiento. Y quizás esto es que a partir de una crisis o a partir de una guerra, por ahí se pueden empezar a ver las oportunidades que dicen, bueno, a este ingeniero se le ocurrió una oportunidad y la pusieron en práctica y hoy lo usamos. ¿Qué ventajas tiene este gas natural? Bueno, en la composición ya vemos algunas ventajas. Este gas es un gas hidrocarburífero, liviano, y es mucho más rico en metano. Esto ya vamos a ver cómo se va traduciendo a poder calorífico, digamos, al rendimiento del gas. Voy a sacar esto por aquí. No les tapo la pantalla, ¿no? Porque saqué un panel ahí. Básicamente, vean, tenemos metano en un 90 y pico %. Y después tenemos etano, propano y butano, y ahí vemos que se le agrega el azufre. Bueno, la característica de este gas es que es un gas inoloro. ¿Y qué problema tiene un gas inoloro? Bueno, que si ante una pérdida no lo detectamos fácilmente. Entonces, por eso se le agrega azufre, o mercaptanes de azufre, para que nos demos cuenta. ¿Y por qué nos tenemos que dar cuenta ante una pérdida? Bueno, porque este gas, como se lo conoce, y no es por ser catastróficos, pero este gas, digamos, puede causar hasta la muerte por asfixia, por un reemplazo del oxígeno que tenemos en los ambientes. El gas manufacturero era tóxico en sí mismo, digamos, inhalarlo era tóxico para la salud y podía matar por toxicidad. En cambio, el gas natural, si tenemos una pérdida grande, nos puede matar por asfixia por reemplazar el oxígeno. Hasta ahí, algunas fotos. Aquí a la derecha, esto es la usina del gas manufacturado de Retiro. Ahí vemos que está el río de la Plata, que obviamente se ubicaba ahí por el acceso. Y abajo tenemos la foto de abajo es el primer gasoducto, este que le digo que venía de Comodoro Rivadavia. Ahí están en la estepa patagónica. Bueno, ¿cómo sigue la historia hasta hoy? En el 92 se privatiza Gas del Estado y cambia un poco la composición de cómo se produce, se distribuye y se comercializa el gas. Siempre hablando ahora de gas natural. Se crean TGN y TGS, en realidad se concesionan. TGN y TGS se distribuyen el transporte del gas en el país. Y luego tenemos varias distribuidoras, como en el caso de acá del AMBA, Metrogas, pero después tenemos, por ejemplo, en La Pampa y en el resto de la provincia de Buenos Aires tenemos Camusi, en el litoral tenemos el Litoral Gas. Bueno, diferentes distribuidoras que tienen la concesión de distribución y comercialización del gas al usuario final. ¿Y qué otro ente aparece, que este sí se crea? Es el Enargas.
El ENARGAS es un ente regulador que obviamente vela porque el sistema funcione. Bien, saliendo un poquito de la historia y ya centrado en este gas natural también tenía una variante, y es el gas licuado, que es un gas licuado del petróleo, que es el que se vende envasado. Hay básicamente dos tipos de gas, según la composición: el gas grado tipo 1, el licuado tipo 1, y el gas licuado tipo 3. Este es el famoso GLP. El gas licuado tipo 1 es más rico en propano, como ven, y menos butano y etano, y el grado 3 es más rico en butano. Y por último, antes de hacer la comparación final entre las características más importantes de estos gases, otro gas que usamos, que se suele usar, un gas combustible, es el biogás. Este biogás es un gas producto de la fermentación anaeróbica de residuos, residuos orgánicos, animales o vegetales. Ahí tengo alguna pregunta. Pero básicamente se está usando cada vez más, y yo siempre les cuento. Ahora les voy a comentar las características del gas licuado. Pero yo siempre les cuento que me tocó participar afortunadamente en un proyecto de generación de energía eléctrica. En este caso, no era para el usuario final domiciliario, pero sí era un proyecto de energía eléctrica a partir de biogás en el relleno sanitario Norte 3, en Campo de Mayo, en el SEAMSE. Bueno, ahí hay un relleno sanitario, hay varios rellenos sanitarios, y hay una red colectora, hay una especie de, no sé si conocen un poquito de relleno sanitario. Básicamente son montañas donde se almacena la basura y donde se va biodegradando la basura. No es que simplemente se tira la basura y se van haciendo montañas, no. Tiene, digamos, tiene algunos cuidados, y hoy por hoy acá es la disposición más cuidada, disposición de residuos más cuidada que tenemos, pero se hacen como unas fosas. A esas fosas se le aplican film de polietilenos de micrones importantes, de espesores importantes, van soldadas para que no contaminen las napas, una red de drenaje para el lixiviado, y se va creando distintas capas de vegetales, y al final uno ve como una montaña, como una estepa, digamos, ondulada, donde puede salir pasto, digamos, por encima. Bueno, ¿qué pasa? A ese relleno sanitario le falta algo, y son los venteos del gas que se genera por la descomposición. Entonces, si les toca ver alguno alguna vez, van a ver que tiene como perforaciones en distintos puntos donde se ventea el gas que se emana de esta descomposición, de esta fermentación. Bueno, lo que hicieron ahí en el Norte 3C, lo hicieron dos empresas en el marco de energías renovables, fue captar ese gas bastante rico en metano, alrededor del 50%, 50-55%, lo captaron, le sacaron algunos compuestos no deseados, y generan energía eléctrica con ese gas a partir de motogeneradores. Son dos plantas, una de 5 megas y otra de 10 megas. Es verdad que el rendimiento no es grandísimo, pero bueno, es un uso más para la basura, y se produce energía eléctrica a partir de ello. Respecto a las características del gas que habían preguntado, y comparando un poquito todos ellos, las dos características principales, dos parámetros principales, son la densidad y el poder calorífico. Y vamos a ver por qué. La densidad, siempre tengamos presente la densidad del aire, que es de 1, y veamos, el gas manufacturado tiene una densidad más baja que el aire, de 0,5 kilos por metro cúbico. En cambio, el gas natural sube un poquito, y el gas licuado, ya sea a los 2 grados, tanto como el biogás, pasan esa densidad del aire, intensificándose en los gases licuados. Los gases licuados, los GLP, son gases comprimidos que se almacenan, digamos, de alguna manera licuados, pero para licuarlos se los comprime. Entonces, es por eso que por unidad de volumen tienen una densidad mucho mayor. Vamos a poder calorífico, y esta es la característica, si no más importante, una de ellas, y es para ver, bueno, qué poder combustible tienen estos gases. El gas manufacturado, el primero de todos, tenía un poder calorífico de 4.500 calorías por metro cúbico, mientras que el gas natural que manejamos hoy lo duplica, al menos. Y después tenemos el biogás, que es un poquito mayor al gas manufacturado, el poder calorífico. Fíjense que, si bien recién decíamos que no era, digamos, no era impresionante el rendimiento del
del uso del biogás, pero es mejor que el manufacturado, o sea, mejoramos en algo el poder calorífico. Y por último, y estos gases que son un poquito especiales, los gases licuados, vemos que tienen un poder calorífico mucho mayor por metro cúbico, y esto no solamente se basa en las características químicas, sino en esta liquefacción, en esta densidad del gas. Es por eso que siempre, digamos, les hago ver lo mismo, si se fueron de campamento, o si a alguno le toca tener gas a partir de cilindros de chanchas, de Zeppelin, como le llaman, de GLP, van a ver que el agua hierve más rápido, que, no sé, esa garrafita de campamento cocina, o básicamente calienta el agua o cocina los alimentos mucho más rápido. Bueno, es por esto, ¿no? Por el poder calorífico que tiene, se ve ahí en esas situaciones cotidianas. Bien, salimos un poco de los gases, no sé si tiene alguna pregunta, y nos vamos a meter en lo que es la distribución de los gases. Bueno, ¿cómo se distribuyen? A ver, ahí tengo una consulta. Gas natural licuado y ¿cuál es el GLP? Bueno, depende del origen, puede ser uno o el otro. No sé si tenés alguna presión más, Raúl, pero depende del origen, puede ser uno o el otro. Se los suelen confundir estos que le llamamos, el gas licuado de acá que estamos tratando es el que le llaman A GLP. ver, aclaro un poquito. Gas licuado de petróleo y gas natural son lo mismo, es lo mismo, son todos gases naturales. Lo que pasa que, salvo el manufacturado o el biogás, ¿no? Pero dentro del gas natural está el gas licuado, también es un gas natural, viene de reserva natural. Es la denominación. Pues en general nosotros entendemos así en la jerga como gas natural el gas que viene por la red, ¿sí? Digamos, para hablar en criollo, ¿sí? Y el gas licuado de petróleo o el gas natural de petróleo, como lo quiera llamar, está en cilindros. Son cilindros, vienen cilindros a presión. Tienen densidades distintas porque provienen de distintos orígenes, como explicó Juan Pablo, que uno tiene más propano, otro más butano. O sea, las características que tiene son completamente distintas, ¿sí? ¿Se entendió? Un pulgar para arriba, algo. Sí, perfecto, tienen... gracias. Bien. Bueno, continuamos entonces en lo que es distribución. Bueno, ahora nos vamos acercando cada vez más al domicilio, que es lo que vamos a tratar. Y por ahí esto que comentaba Raúl recién, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos redes? Sobre todo en las grandes ciudades, o hoy, digamos, el país dentro de todo tiene redes de gas natural bastante diversificadas y bastante extendidas, más que diversificadas. Cuando tenemos redes, tenemos gas natural en estado gaseoso. Y cuando no tenemos redes, que sigue habiendo un montón de zonas, aquellos hogares que tengan gas se abastecen con el GLP envasado en cilindros o tanques. Acá tenemos dos ejemplos de cilindros o tanques, también se le pueden llamar garrafas o Zeppelin o chanchas a lo que se suelen utilizar por ahí más en las estancias, en los campos. Uno de ellos, digamos, los cilindros son más bien usados para usos domiciliarios de viviendas unifamiliares, y quizás más estos tanques son usados para, yo los he visto mucho en estancias de campo, o por ahí algún complejo, pero son otros volúmenes. Al final vamos a ver una breve reseña de esto, de dónde se almacenan y demás, cómo se calcula el volumen. Pero vamos a centrarnos mucho más en el gas de red, en el gas natural de red, el cual se manejan en dos presiones, en baja presión y en media presión. Antiguamente, cuando el uso era menor del gas natural, y por lo tanto los volúmenes, los consumos eran menores, se trabajaba todo a baja presión. Cabe aclarar que en lo que es domiciliario, solamente el usuario maneja un gas a baja presión. ¿A baja presión qué quiere decir? Entre 0,016 y 0,02 kilos por centímetro, y esto es más o menos 0,2 metros de columna de agua, este final. Esta es la presión con la que trabajamos en las redes antiguas. ¿Qué pasó? Quiere decir, desde que entraban a la ciudad
o sea, de las plantas que regulaban el gas, porque recordemos que venían en gasoductos en alta presión. De ahí en más se reducía la presión, iba en baja presión a los distintos domicilios. Cuando empieza a crecer el consumo, hay que pasar, o sea, las cañerías tendían a ser mucho más grandes, entonces se decidió pasar a una presión media. Esa presión media está entre 0,5 y 2 kilos, y lo que, digamos, el objetivo que tenía era reducir básicamente los diámetros de distribución. Es así que hoy, en la mayoría de los lugares, llega, digamos, la cañería madre llega en media presión, y en la línea municipal se baja a, mediante, ya vamos a ver qué artefacto, se baja a baja presión. Ahí tenemos dos fotos, un gasoducto con presiones altas y digamos, un rollo de la distribución de una cañería pública, también en media presión. Ya vamos a ver cómo trabajamos con qué cañerías internas. Y bueno, antes de meternos bien en lo que es el domicilio, los edificios y demás, siempre hacemos una reseña a la normativa y los reglamentos. Como siempre, antes de proyectar y de construir, tenemos que ver la normativa regional de donde nos ubiquemos. No se olviden que el país es federal y cada municipio tiene su reglamentación. Como siempre repito, nos vamos a basar en general a la reglamentación de la Ciudad de Buenos Aires, o a hacer referencia muchas veces a la Ciudad de Buenos Aires, porque es el más, digamos, el pionero. De todas maneras, la mayoría, o no todos, digo, la gran mayoría trabaja con las normas que vamos a pasar a decirles, pero las normas del ENARGAS. En cuanto a gas, está bastante unificado el concepto, quizás por ahí diferente a agua, pero agua también, pero algunos otros conceptos, como puede ser electricidad, pero en general el gas está bastante unificado el concepto a nivel nacional, y trabajamos específicamente con las normas del ENARGAS, que si ustedes las ven son normas de gas del Estado, con la serie 200, que es del 82, y que básicamente habla de las instalaciones domiciliarias, y la serie 300 también la vamos a consultar, que es de artefactos. También les dejamos ahí la reseña de las resoluciones posteriores que fueron saliendo, complementando esta normativa, para que la vean. La última, la del 2002, hace a servicios a complementos en sistemas de seguridad en artefactos, así que ténganlo presente. En la página del ENARGAS, dejamos el link, están las distintas normas. Van a ver que la serie 100 son para distribución y transporte, la serie 200 para domiciliario, la serie 300 para artefactos, y así hay para los distintos tipos de manejos de gas industriales, después está. Y después también siempre nos manejamos con las normas IRAM. En cuanto a accesorios y materiales, trabajamos con las normas IRAM, en este caso 2502. Los materiales que manejamos en gas tienen que estar aprobados, así que vamos a consultar también estas normas. No obstante, las del ENARGAS también hacen bastante referencia. Y dos notas finales para terminar de cerrar la normativa, y es lo que siempre repetimos, que el profesional actuante, el matriculado, en este caso siempre hacemos énfasis, y por ahí está un poquito más divulgado, ¿no? Siempre llama a su gasista matriculado, pero es responsable del proyecto y la ejecución de la instalación. Y nosotros como ingenieros civiles podemos tramitar, digamos, las licencias de matriculados de primera, en este caso, gasistas matriculados de primera. Y la otra es en cuanto al uso y a la responsabilidad del lado del usuario. La instalación interna, y vamos a llamar instalación interna por ahora, desde la línea municipal hacia adentro, es responsabilidad del propietario. Entonces, todos los trabajos, el control, el mantenimiento, el uso que se haga del gas dentro de la propiedad es responsabilidad del usuario, ¿no? Bueno, y ahora empezamos a ver lo que son los distintos componentes de una instalación. Vamos a ver un edificio de algunas plantas, porque es el más completo, después vamos a ir viendo particularidades, pero partimos de una cañería maestra, aquí abajo, que es la cañería pública, que vimos que venía en rollos, ahora también pudo ser metálica, cuando se trabajaba con otro tipo de gas y con humedad y demás, otras uniones. Después vamos a ver alguna referencia, pero hoy se trabaja con estos plásticos.
Y sale de ahí, digamos, la prolongación domiciliaria. La prolongación domiciliaria va a ir desde, fíjense, encuentro el cursor, desde, vamos a usar las herramientas que tenemos, para que las tenemos, desde 20 centímetros, digamos, por fuera de la línea municipal, ¿ven?, hasta los medidores, ¿sí? En este caso estamos trabajando con un edificio, tenemos una sala de medidores, una batería de medidores. Después tenemos, vamos a ver ahora las particularidades, todas las características de cada uno. Después tenemos los medidores propiamente dichos, que tenemos, y desde los medidores hacia los artefactos, las cañerías se van a denominar cañería interna. Luego tenemos los artefactos, y no menos importante, son la evacuación de productos de combustión, y en ello vamos a ver que algunos lugares, algunos locales tienen que tener ventilación permanente. Esto es muy importante y vamos a hacer hincapié porque es tema de seguridad, de manejar, de proyectar, de usar instalaciones con gas. Y por último vamos a ver algunas pruebas, vamos a borrar esto, las pruebas que tiene que tener la instalación para que obviamente sea aprobada y para que funcione correctamente, ¿no? Cierro el panel de dibujo y avanzamos. Bueno, les hablé de prolongación domiciliaria, les hablé de una cañería o de una serie de artefactos que se van a colocar desde la conexión de la red hasta los medidores. Y lo podemos dividir en tres partes. Por un lado tenemos la conexión de servicio, que sale desde la cañería, aquí abajo lo tienen, desde la cañería maestra, va una parte curva, una parte recta, una válvula de servicio, una cupla aislante eléctrica, y luego tenemos el gripper y una llave esférica. Eso todo se encuentra antes de este artefacto, que es el segundo componente de esta prolongación domiciliaria, que es una planta reguladora de gas. Esta planta reguladora lo que hace es, veníamos trabajando con gas a media presión y ahora tenemos que pasar a baja presión. Estos artefactos se instalan con este fin, ¿no? Con reducir la presión del gas. Y luego, la última parte de esta prolongación domiciliaria es la cañería que va desde los reguladores hasta el medidor. En este caso vemos que en un edificio con una batería de medidores tiene un cierto recorrido. Aquí vemos los componentes, algunas fotos de los componentes. Este es el gripper. Estas son las vainas, curvas y rectas. Y acá tenemos otro tipo de cañería flexible. Una consulta. De donde estaría la conexión desde la cañería maestra hasta la planta reguladora, lo que permite hacer la planta reguladora básicamente es llevarla a baja presión. Eso se hace a través de un solo caño, entiendo yo, y después de la planta reguladora hasta la parte de abajo de los medidores también es con un solo caño, ¿no? Sí, exacto, sí. Vamos a ver ahora, pero sí. Sí. No sé a dónde apunta la pregunta, pero ahora vamos a ver algunas particularidades, por ahí te lo aclaran. Si no, volvé después y aclaramos lo que haga falta. ¿Sí? Bien, Dale, gracias. Avanzamos recién les mostré lo que era la conexión. La conexión, obviamente, es potestad del usuario, digamos, si bien tiene que tener una aprobación en este caso Metrogas, luego la construcción y demás, y responsabilidades del usuario. Todo lo que viene ahora para adentro es responsabilidad del usuario y responsabilidad del gasista matriculado, básicamente. Luego tenemos la planta reguladora, esta que mencionabas y les mencionaba el objetivo. Aquí tenemos una planta reguladora, por ejemplo, para un edificio con una batería de medidores, como la que veíamos recién, un edificio de este tipo, de algunas plantas con varios medidores, 20, 25, 30 medidores. Y básicamente, acá les muestro un detalle, una foto de cómo es un regulador. No viene al caso, pero trabaja con una serie de vástagos y una membrana que van a trabajar para reducir esa presión. Y acá vemos una foto.
y les voy a ir indicando cómo viene. El gas a media presión, obviamente, cuando trabajamos con una presión más alta, vamos a tener diámetros más chicos, ¿no? Inferiores. Entonces, como vean, siempre detecten eso, para ver de dónde viene la presión baja o la media, vean los diámetros, porque acá estamos trabajando sin consumo en el medio, entonces es el mismo fluido, entonces se reduce, tiene que estar la media presión. Se me perdió el cursor, acá. Entonces, entramos desde la conexión domiciliaria por aquí abajo, y en este caso tenemos dos reguladores. Seguimos, siempre una llave, siempre una llave, y vamos hacia dos reguladores. ¿Lo ven aquí? Esa especie de platos que tenemos son reguladores. Esto pasa porque cuando tenemos la normativa, digamos, el código nos dice que cuando tenemos unidades, digamos, un edificio de más de 5 unidades, un complejo de más de 5 unidades, tenemos que poner un segundo regulador de reserva. Los dos tienen que poder funcionar al 100%, pero el segundo está, en este caso, de reserva. En general, en domiciliario siempre hay que tener uno de reserva, salvo en unidades o en lugares donde tengamos menos de 5 viviendas. Van a ver que en industrial no es, o sea, si alguno profundiza en el uso industrial, no tiene la misma obligatoriedad, en este caso sí. ¿Y qué otras características tiene? Arriba un pequeño planito, pero abajo en la foto lo explico, creo que se ve más claramente. Tenemos una llave de paso al inicio, una para cada uno. Ven que tenemos dos circuitos, pero en definitiva la pregunta era si sale con una cañería. Aquí vemos que sí, es una sola cañería de mayor diámetro, naturalmente, porque ya estamos trabajando a lo sumo con 0,2 kilos de presión. Pero en el medio, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos, se me pierde el cursor, tenemos una junta, esto que le decimos aislante, en cada uno de los circuitos también. Esto es para que no tengamos inducción de eléctricas, corrientes eléctricas, y nos lleve adentro de la cañería. Acuérdense que muchas veces trabajamos con cañerías metálicas, en este caso es una cañería metálica con revestimiento epoxídico. Vamos a ver que también hay otros materiales, pero siempre va esto. Y después va una unión doble a la entrada y a la salida. Esta unión doble, ¿para qué es? Para mantenimiento. Se me rompe un regulador y puedo sacarlo para reemplazarlo o para repararlo muy fácilmente sin hacer demasiados cambios en la instalación. Luego tenemos en el pasaje en cada uno de los circuitos de las cañerías, antes de salir con baja presión hacia la sala de medidores, tenemos dos llaves, en este caso son esclusas, pero pueden ser también llaves de cuarta rosca, y básicamente esa es la instalación que debemos tener. Aquí vemos que los reguladores tienen que estar aprobados por una normativa, acá les dejamos la normativa, también del ENERGAS serie 200, pero esto es una sala o una planta reguladora para un edificio de más de 5 viviendas, o para una instalación de más de 5 viviendas. Bueno, ¿qué Una viene después? pregunta, Sí. por ahí es medio obvio, pero ¿por qué tiene que venir, o sea, por qué la cañería maestra va con mayor presión y le tenés que hacer bajar la presión cuando entra? Bueno, el porqué de por qué tiene mayor presión es porque para distribuir en la ciudad con el consumo que venía aumentando, se decidió subir de presión para bajar los diámetros de las cañerías públicas, de las cañerías que están en la vía pública. ¿Y por qué tenemos que reducir? Bueno, porque este gas tiene ciertas particularidades que hacen que el usuario final pueda manejar solamente una presión baja, por los artefactos que maneja, por el poder que tiene el gas y por muchas razones más, pero básicamente nosotros manejamos en la vivienda un gas a baja presión. No sé si contesté la pregunta. Sí, buenísimo, gracias. Bien, ¿qué pasa en estos edificios que tienen más de 5 viviendas? ¿Qué sigue después de esta planta reguladora? Sigue esa cañería, esa prolongación domiciliaria que tiene algunos metros de cañería recta, una sola cañería, y viene hasta los barrales de las baterías de medidores. Acá muestro dos ejemplos, y muestro estos dos ejemplos por una particularidad. En el primer ejemplo, tiene una particularidad que, bueno, es un suministro superior. Esto seguramente quiere decir que nos encontremos en un subsuelo. Esta batería de medidores se puede encontrar en un subsuelo.
Pero al final vean que tiene una especie de sifón y una especie de válvula de limpieza. Bueno, ¿qué pasa? El gas manufacturado, cuando se manejaba gas manufacturado, era un gas con una cierta humedad. Entonces, los materiales que se usaban y las juntas que se usaban estaban adaptados para esa humedad. Cuando se empezó a usar el gas natural, usted me dice, bueno, me están hablando de antes de 1946. Cuando se empezó a usar el gas natural en esta transición, las cañerías se siguieron usando las mismas. Entonces, para que las juntas estas funcionaran, estas juntas funcionaban con humedad, se le agregaba cierta humedad, cierto vapor de agua al gas. Entonces las cañerías tenían que seguir teniendo estos sifones y estas válvulas de desagote de ese vapor de ese agua, que cuando condensaba se transformaba en agua, para no obstruir el pasaje del gas. Básicamente quería, no sé, por ahí se encuentran con una instalación de este tipo, quería hacerles la reseña. Hoy las nuevas instalaciones, todas son con gas natural, digamos, sin esta humedad, entonces ya tenemos algo más parecido al esquema de la derecha, que en este caso es un suministro de una sala de medidores que está en planta baja, entonces por eso viene desde abajo. Y las particularidades que tiene que son, esto todo está reglamentado. Se pueden poner hasta 4 barrales horizontales, y esto ¿por qué es? Por un tema de lectura. No se olvide que acá sí, a diferencia de agua, acá sí hay un medidor por cada unidad funcional, reglamentariamente. Entonces, periódicamente, mensualmente, tiene que pasar el prestatario, en este caso Metrogas, puede ser en AMBA, a medir unidad por unidad el consumo. Y si nosotros ponemos barrales muy altos, ya sería muy incómodo. Entonces, está reglamentado que pueden ser hasta 4 barrales, más o menos 2,20 metros tienen. La distancia entre los barrales también está reglamentado para que entren los medidores, perdón. Distancias en vertical y en horizontal. Y siempre seguimos teniendo uniones que tienen que estar aprobadas. Los diámetros de alimentación en general son de 19 milímetros a cada medidor. Y algunas particularidades que van viendo. Perdón, no sé si alguno tiene el micrófono abierto, pero hay un ruido en la... Bien, seguimos. Entonces les dije, bueno, empezamos con la conexión en un edificio. Estamos viendo el caso más completo, en un edificio. La conexión a la cañería maestra. Después tenemos la planta reguladora y después tenemos la prolongación domiciliaria hasta los medidores. ¿Qué significa hasta los medidores? Incluyendo las cañerías hasta los medidores. O sea, de los medidores en adelante va a ser la cañería interna. Hasta acá estamos con prolongación domiciliaria. Esto es una foto de una obra de cómo viene, digamos, desde la derecha viene la prolongación domiciliaria y ven que están los barrales en distintos planos donde van a colocarse los medidores, y luego de los medidores salen las cañerías más de menor diámetro a partir de esos medidores, que es la cañería interna. Acá la reducción del diámetro se debe básicamente a la reducción de caudal, pero no cambiamos de presión, acá estamos siempre en presión baja. Bueno, algunas características antes de meternos en los medidores y en la cañería interna, de esta prolongación domiciliaria hasta los medidores, es que, bueno, la pendiente tiene que ser hacia la calle o hacia la planta reguladora del 1%, los accesorios, como les decía, tienen que estar bajo norma, tienen que tratar de ser lo más directo posible, no hacer muchos recorridos. O sea, acuérdense que la planta reguladora estaba en la línea municipal, pero de repente la sala de medidores, como vemos acá, puede estar mucho más adentro. Bueno, el recorrido de esa prolongación tiene que ser lo más directa posible, no puede ir por locales por habitaciones o por baños. Si tiene que pasar necesariamente por un local comercial, por ejemplo, no sé, un pasillo o algo, tiene que estar en mampostería, como ven en esta gráfica que ponemos aquí de costado. Y si no puede ir enterrado, depende del diámetro, es la profundidad, pero parte de 30 centímetros, o puede ir suspendido. Por ejemplo, en el caso de tener un subsuelo, va a ir por ahí un tramo, va suspendido, ¿no? Por sobre, digamos,
debajo de planta baja, a 30 centímetros, 20 centímetros, depende cómo tengamos la suspensión, pero puede ir suspendido. Y bien, y antes de cada medidor vamos a tener una válvula esférica, que es una llave de paso. Siempre mencionamos, tiene que estar aprobados y normalizados. IRAM es el ente que normaliza los artefactos. Y bueno, acá vemos otra cosa. Les dije, bueno, vamos a basarnos en un edificio, en algo que tenga más de 5, una instalación de gas que abastezca más de 5 viviendas. ¿Qué pasa cuando tenemos menos de 5 viviendas o una casa, una vivienda unifamiliar? Ahí se nos va a complicar, o vamos a tener que agudizar un poquito más la vista, para distinguir estas tres partes de la conexión domiciliaria. Obviamente la conexión propiamente dicha, y ahora voy a la pregunta, la conexión propiamente dicha va a ser la misma, lo que vimos. Pero ¿qué pasa después? A ver la pregunta antes de seguir. ¿Esa aprobación es particular para cada instalación o se aprueba un artefacto de compra? No, se aprueba un artefacto de compro. Vos, cuando vas a comprar un artefacto, una cañería, una unión o algo, tiene que tener un determinado sello que va a significar que está aprobado. Así que cuando vayamos a proyectar, tenemos que fijarnos en esto. Volviendo a esto, ¿qué pasa cuando estamos en una vivienda o en una instalación mucho más chica? Bueno, se va a empezar a confundir y vamos a tener que distinguir cuál es una parte y cuál es la otra, sobre todo para después hacer el dimensionamiento. Pero básicamente, veamos la figura, la foto. ¿Ven que viene de abajo una cañería en amarillo? Es una cañería metálica con revestimiento epoxídico. Y eso es viene de la conexión de la red maestra, digamos. Ahí tenemos la llave de paso y luego sale la conexión hasta el regulador. Miren el regulador de presión dónde está. Todo se va compactando más. Y del regulador de presión, como antes que veíamos que teníamos desde ahí hasta los medidores una cañería, acá no hay prácticamente cañería. Estamos casi en contacto con el medidor. Entonces, la prolongación domiciliaria es desde la planta reguladora hasta 20 centímetros por fuera, acuérdense siempre, de la prolongación de la línea municipal o línea oficial de edificación. Las características son las mismas. Tenemos que tener una llave de paso, si trabajamos con un material metálico, tenemos que tener una cúpula aislante. Aquí lo ven en el plano de la izquierda. Una unión doble, para reemplazo de en caso de falla de este regulador. Y bueno, luego la cañería hacia el medidor. Pero ven que todo se compacta más y hay que agudizar un poquito el ojo. Ya vamos a ir al medidor, no se preocupen. Esto que es un nicho, esto está generalmente en la línea, está todo en la línea de edificación. Es un nicho que mide aproximadamente unos 40 por 65. Vean que tiene algunas particularidades. La normativa fija que el medidor no tiene que estar en contacto con ninguno de los lados del nicho. Tiene que estar limpio, tiene que tener una llave de paso. Bueno, tiene que reunir unas ciertas características que algunas veces parecen obvias, pero no tengo aquí fotos, pero a veces vemos de este tipo de nichos en condiciones deplorables y pueden ser clausurados tranquilamente. Bien, avanzamos con los materiales y un poco a colación de la pregunta que teníamos. Los materiales de la prolongación domiciliaria, aunque después vamos a ver que en cañería interna básicamente vamos a manejarnos con los mismos. ¿Cuáles son los materiales desde los más antiguos hasta los más nuevos, más usados, por así decirlo? El hierro negro, el hierro zincado, hasta el cobre se usaba, o puede ser el polietileno en el caso de la red maestra, que vienen en rollos, ese rollo que les mostré, de diámetros importantes. Bueno, acá nos manejamos con hierros o plásticos. Los hierros son hierros que van a tener un cierto revestimiento, ya lo vamos a ver. Los accesorios en su mayoría son de fundición, y luego, y los más usados de un tiempo a esta parte, son los plásticos. En realidad no son plásticos, esos amarillos por termofusión, que vemos que hay diferentes marcas, no son totalmente plásticos. Estamos trabajando con un fluido que tiene ciertos cuidados, que tenemos que tener ciertos cuidados. Entonces, si bien de afuera los vemos plásticos, que eso es el polietileno, por dentro tienen como un alma de acero. Como ven ahí, la foto
y en el campus tienen los folletos de distintas marcas comerciales que van a poder ver este tipo de materiales. Este material, la normativa que tiene que cumplir es la de Enargas, la E210. Acá les dejamos para que ustedes vayan viendo y profundizando en la página de Enargas, les repito, están todas las normas, para que vayan viendo si quieren profundizar algo. En cuanto a revestimientos, ¿qué revestimientos tenemos que tener en cuenta? Bueno, los revestimientos pueden ser por un tema de corrosión, en la mayoría de los casos. Puede haber algún objetivo de antillama, en este caso, generalmente es anticorrosión y depende de dónde vayan, ¿no? Si van bajo contrapiso, si van bajo tierra, si van emburados a la pared. Bueno, tenemos desde revestimientos asfálticos que se le aplicaban a los hierros, hoy ya casi en desuso o menos en uso, hasta resinas epoxídicas, que pueden ser estas pinturas epoxídicas, revestimientos plásticos, como es el caso de este material, que tiene un revestimiento plástico directamente, o cintas, estas cintas de Polyguard, de PVC, que también se usan en algunos casos, no tanto como estos revestimientos plásticos, pero se suelen usar. La normativa específica para esto es la 251. ¿Y qué pasa con las uniones? ¿Cómo vamos a trabajar con las uniones? Bueno, va a depender de la presión que tengamos del gas que manejemos, pero básicamente aquellas cañerías que tengan una unión roscada, como pueden ser los aceros, los hierros, van a ser, como les dije, una unión roscada y se va a usar una pasta sellante. Una pasta sellante, o también se puede usar el famoso teflón, la cinta de teflón que vemos muchas veces. Bueno, la cinta de teflón solamente se puede usar reglamentariamente en aquellas instalaciones que pueden ser removidas. En aquellas instalaciones, en aquellas cañerías, tramos de cañerías unidas, fijas, que no son ni para un artefacto, ni para nada que se pueda mover, tenemos que usar pastas sellantes cuando usemos uniones roscadas. Y luego tenemos, en el caso de los plásticos, la termofusión y la electrofusión. La termofusión, algo les explicó Gonzalo en la clase cuando vieron agua y los materiales. No me voy a explayar mucho en esto, también pueden ver alguna particularidad en los folletos. Pero es bastante práctico, sobre todo por el uso por la rapidez y por lo calificado de la mano de obra. Siempre les digo que después que me lo dijeron me pareció obvio, pero el plomero, el famoso plomero, digamos, la profesión de plomero es porque sabía manejar el plomo. Desde que salió la termofusión, no sé si a todo el mundo le podemos llamar plomeros, pero bueno, eso al margen. Básicamente también nos da, digamos, esto redunda en una economía, estos materiales trajeron una economía, una practicidad, seguridad. Cuando tratamos vimos entonces que teníamos presión baja y presión media. Cuando estamos con presiones medias, hay que volcarse más a una soldadura eléctrica en vez de un roscado. No obstante, ahí dejamos también la normativa que habla de uniones. Y al final dijimos que íbamos a ver las pruebas. En este caso se hace una prueba de hermeticidad, una prueba de continuidad, digamos, de pasaje de aire, y que se verifica que el aire, antes de aprobar y poner en funcionamiento una instalación, se hacen estas dos pruebas. Primero se verifica que si inyectamos aire en la cañería, lleguen hasta los artefactos o hasta los medidores, en su defecto, depende del tramo que tenemos. Y después se hace una prueba de hermeticidad. Más allá de que circule este fluido, tenemos que ver si no hay pérdida. ¿Y cómo se trabaja? Bueno, muy resumidamente, se hace una prueba con un fluido que puede ser aire, óxido de carbono también se usa, y algún otro fluido, pero se hace una prueba, se le inyecta a la cañería durante 15 minutos. Si estamos en baja presión, se inyecta una presión de 0,2 kilos por centímetro cuadrado siempre. Cuando hablo de kilos, por ahí es más en la jerga, pero son kilos por centímetro cuadrado porque es presión. Y cuando trabajamos con presión media, con media presión, vamos a tener que hacer la prueba con 4 kilos sobre centímetro cuadrado. Si a lo largo de esos 15 minutos no tenemos pérdida, bueno, se da por aprobada la cañería. Bien. Salimos un poco de los materiales y pasamos a otra etapa de la instalación, que son los medidores de gas natural. En este caso estamos viendo gas natural.
Les había mostrado una foto de una instalación sin los medidores, acá tenemos una foto de la instalación con medidores. Acá todavía no están todos los medidores, todas las unidades funcionales, pero sí hay varios. Pueden ver las dimensiones, han ido decreciendo en tamaño, pero estos son medidores típicos de domiciliarios, básicamente son hasta caudales de 10 metros cúbicos por hora. Después podemos llegar a ver, es muy raro en un uso, puede ser para alguna caldera en específica, pero si pasamos ese caudal tenemos unos medidores más grandes. Los medidores están regulados por esta normativa, NERGAS serie 200-237, y algunas particularidades, bueno, ya los hemos mencionado antes en la cañería, en la prolongación domiciliaria, que en este caso viene desde arriba, en la foto, a la derecha, tenemos la llave de paso candado. En este caso, obviamente, no puede ser violada esta llave porque la medición está de ahí para adentro. Un pilar y el medidor que siempre venimos insistiendo. Una particularidad que también nos fija en la normativa es que la sala de medidores hay que ubicarla o en planta baja o en subsuelos, no en pisos superiores. Y pasemos a las características de la sala de medidores propiamente dicha. Siempre hablando de un edificio, ¿no? O de un lugar donde tengamos una batería de medidores. Bueno, hay ciertas particularidades que tiene que cumplir, básicamente de dimensiones, de ubicación ya lo vimos, de dimensiones. Las dimensiones tiene que entrar una persona, ven que aquí tenemos 1 metro de ancho, y el alto, dijimos que esta batería podría llegar a tener 2,20 metros, o sea que no puede tener menos de 2,60, 2,80. Pero el ancho, ¿para qué es el ancho? Bueno, para que una persona pueda entrar y cómodamente hacer la lectura mes a mes. Otra característica que tiene que tener es que tienen que estar revestidas las paredes, no puede ser un piso de tierra. Tiene que tener ventilación, si les ha tocado visitar una sala de medidores, van a siempre percibir algún olor a gas, alguna pequeña pérdida, entonces tiene que haber una ventilación permanente y cruzada. Generalmente se encuentra en la puerta, una rejilla, y en algún lado en algunos de los lados de las paredes otra ventilación mínima, esta es la ventilación mínima, de 20 por 40. Otra particularidad que tiene que tener es que el instrumento lumínico, digamos la luminaria, tiene que ser anticombustible, antiexplosiva, perdón, no anticombustible, y el interruptor tiene que estar naturalmente del lado de afuera. Esto es por un tema de pérdidas y por un tema de que pueda llegar a haber alguna explosión. No obstante, cuando estas baterías de medidores se encuentran en una sala de máquinas, por ejemplo en un subsuelo, o puede ser en planta baja en un edificio, y pueden encontrarse contiguas a una sala de medidores eléctricos, hay que hacer una antecámara. Esta antecámara tiene que ser de al menos 1 metro cuadrado, pero también tiene estos mismos fines, que es tratar de distanciarlos para que no se pueda generar una chispa, una fuga que pueda llegar a desencadenar una explosión. Bien, vimos prolongación domiciliaria, vimos medidores, sala de medidores, pasamos a la cañería interna. La cañería interna desde los medidores hasta los artefactos, y algunas fotos tenemos aquí a la derecha. Algunas características del proyecto tienen que ir, generalmente vamos a verlo, si volvemos a esto, perdón, vamos a ver que la sala de medidores va a salir ciertos montantes, si trabajamos en propiedad horizontal con varios niveles, van a salir una serie de montantes y después se va a distribuir a cada unidad funcional. La característica que tiene que tener, a diferencia de agua, a diferencia de cloacal, es que esos montantes tienen que ir por zonas comunes, por sectores comunes. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que poder accederse desde pasillos o desde lugares comunes sin tener que entrar a una unidad funcional. Entonces esta es una primera característica importante. Después, puede ir por locales comunes, es deseable que vaya por locales comunes, pero la distribución naturalmente, una vez que sale de esos montantes a cada unidad funcional, obviamente va a ir internamente. Puede ir bajo tierra, con una tapada de más de 30 centímetros, mayormente cuando trabajamos con edificios va en contrapiso, un contrapiso de 5 o 6 centímetros, y la pendiente siempre es hacia la calle, hacia el lado de los medidores en este caso. Los materiales son básicamente los mismos, con algunas particularidades, y son que cuando llegamos a cada artefacto, tenemos que tener una llave de paso de cuarto de rosca y con el diámetro con el que estamos, o con el del artefacto.
También va a tener que tener una unión doble antes del artefacto, siempre con la misma premisa de desconectarlos, y puede llegar a tener estos sifones que les mencioné si trabajamos con cañerías antiguas. En el caso de revestimientos, básicamente es el mismo revestimiento. Acá se usa hoy mucho más lo que es estas cañerías plásticas con termofusión. Las pruebas de hermeticidad, obviamente acá vamos a trabajar solamente con baja presión. Así que la prueba de hermeticidad para baja presión con 0,2 kilos por centímetro cuadrado que le hablé durante 15 minutos. Y llegamos a los artefactos, al último elemento de alguna manera físico que vamos a tener en cuenta, y la clasificación de los artefactos para empezar a encuadrarlos. Por artefactos hablamos por estufas, cocinas, termotanques, calefactores, no sé, diferentes artefactos que podemos llegar a tener para cocinar, para calefaccionarnos, para calentar agua y demás, usos domésticos. Pero básicamente, al igual que las cañerías, tienen que estar bajo norma, IRAM, y aprobados por Enargas. Esto me preguntaba Fernando hoy, obviamente tiene que estar certificado, siempre tiene alguna etiqueta, algo que certifique que el proveedor esté vendiendo artefactos, o el fabricante más que nada, certificados y aprobados por Enargas. ¿Cómo clasificamos a los artefactos? Los clasificamos según los gases de combustión que emanen o que necesiten para hacer la combustión. Y el gas, digamos, genera la combustión es un fenómeno exotérmico, que ¿qué necesita? Bueno, necesita un combustible, que en este caso es el gas, un gas natural, y un comburente, que es el oxígeno. Entonces, y una llama, obviamente, una chispa, lo que sea, o calor en general. Con estos tres elementos se produce la combustión. Bueno, les dije que se clasificaban en cámara abierta o cámara estanca. Esto ya nos metemos en esta clasificación y va a depender de cómo tomen el oxígeno, de dónde tomen el oxígeno y a dónde exhalen esos productos de combustión que son gases tóxicos. Entonces tenemos de cámara abierta o cámara estanca, se le llama. ¿Cuáles son los de cámara abierta? O mejor dicho, empecemos por lo de cámara estanca, que es más fácil verlos. Lo de cámara estanca, un ejemplo muy particular puede ser un elemento de calefacción, no me sale el nombre, pero los de tiro balanceado. Por ejemplo, los calefactores de tiro balanceado, calefactores, no me salía la palabra. Pero por ejemplo, un calefactor de tiro balanceado, que son aquellos que hay que ponerlos en paredes exteriores, básicamente porque tiene un conducto, y aquí lo vamos a ver un poquito más de detalle, ahora vuelvo, pero en el medio tenemos uno que puede ser de tiro balanceado, que tiene un conducto, dos cilindros concéntricos, uno interno, que es por donde va a salir al exterior los gases de combustión, generalmente dióxido de carbono, y un cilindro exterior, concéntrico exterior, que es por donde va a ingresar el oxígeno que va a tomar la combustión. Entonces, ¿por qué se lo llama de cámara estanca? Bueno, porque este tipo de artefactos no tiene intercambio de gases con el local en el cual están las personas. ¿Sí? En cambio, los de cámara abierta son aquellos que por lo menos intercambian un gas o un gas con el local interno. Y pueden llegar a ser un calefactor que no tenga salida al exterior, donde va a tomar oxígeno del ambiente y va a exhalar los productos de combustión también al ambiente. Ese es el más peligroso de alguna manera, el que más vamos a tener que tener cuidado al proyectarlo. No es que estén prohibidos, pero hay que tener ciertas particularidades. O puede ser, ese es el de cámara abierta por excelencia, digamos, o puede ser otro, como puede ser un artefacto, un calefón, que también se suelen ubicar en interiores, en locales interiores. ¿Y cómo funcionan? Bueno, intercambian solamente un gas con el interior del local, y es en general el oxígeno. Aquí viene la figura del medio. El oxígeno lo toman del ambiente y exhalan los productos de combustión hacia el exterior a través de un conducto. Ese conducto tiene que tener ciertas particularidades. Digamos, por lo menos, solemos ver un montón de conductos con recorridos horizontales muy grandes que difícilmente funcionen. Entonces,
esos no estarían cumpliendo la función de sacar los productos de combustión, los gases de combustión al exterior. No obstante, estos dos primeros, estos dos que vimos, son de cámara abierta, porque, repito, al menos intercambian un gas con el interior donde se encuentran las personas. Bueno, ¿qué otras particularidades tienen que tener? Antes de cada artefacto tiene que haber una llave de paso, denominada de esta forma, y la conexión con el artefacto puede ser o rígida o flexible. Si es rígida, siempre tenemos que tener una unión doble antes de cada artefacto para poder desconectar. Vienen unos picos, o sea, obviamente si vamos a tener que hacer una reparación, vamos a cerrar la llave de paso para que deje de pasar el gas, obviamente. Vamos a poner un pico y vamos a sacar el artefacto para cambiar o reparar. Pero también hay uniones flexibles, y como las ven en este caso, muchas veces en las cocinas, que por ahí lo movemos las cocinas para limpiar atrás, qué sé yo, van a ver esa unión flexible. Ojo con mover mucho las cocinas, porque esta unión flexible es flexible, pero noten que la normativa dice solamente puede tener un recorrido, una longitud de 50 centímetros, un cobre o un aluminio. O sea que no podemos tirar todo lo que queramos de la cocina para limpiar atrás, porque podemos llegar a tener problemas de pérdidas de gas importantes. Pero sepan que se usa. Esto está reglamentado por la normativa, la 254 en este caso. Y bueno, ¿y dónde se ubican los artefactos? Y acá ya nos vamos a meter si es de cámara abierta, de cámara estanca. ¿Dónde nos vamos a ubicar? Bueno, procuremos siempre ubicarlos en los locales, en las habitaciones, que estén ventiladas. Y que no estén expuestos a corrientes de aire. Todos por ahí podemos haber visto un artefacto, sobre todo de cámara abierta, que se ubican en pasillos que tengan mucha circulación de aire, donde el piloto, el que conocemos como piloto, se apague, y ahí podemos llegar a tener una pérdida de gas importante. Generalmente todos los artefactos traen como una cupla, una válvula de seguridad que ante, digamos, ante la falta de calor, se cierra una válvula y no dejan pasar el gas, pero todavía hay artefactos que no lo tienen, muchas cocinas que todavía las hornallas no tienen válvula de seguridad. Entonces, procuremos de no ponernos en lugares con corrientes de aire muy importantes porque vamos a tener problemas. Y básicamente, los de cámara estanca, esos como los de tiro balanceado, los calefactores de tiro balanceado, se pueden poner en todos los locales. ¿Qué pasa con los de cámara abierta, que son más particulares? Bueno, la normativa nos dice que por su peligrosidad de intercambio, no pueden estar ni en baños, ni en dormitorios, ni en los pasillos que unan a alguno de estos locales, a baños de dormitorios. Esto es por la peligrosidad, les digo. No podemos poner un calefactor que no sea de tiro balanceado en una habitación bajo ningún punto de vista. Esa instalación no puede estar aprobada y puede ser clausurada, pero mucho peor aún, podemos llegar a perder una vida por tener esa instalación. Entonces, seamos muy, muy cuidadosos y en este caso respetemos la normativa que por algo está. ¿Qué otro artefacto tenemos que tener cuidado donde lo ponemos? Bueno, cuando nos manejemos con artefactos de gas licuado, y acá vamos un poco a esa característica que tenemos medio olvidada, que es la densidad. A ver, una pregunta tenemos ahí. ¿Por qué antes era usual poner los calefones en los baños? La verdad es que por qué era usual, no lo sé, por ahí no había tanto control, la normativa no era tan estricta. La verdad es que en mi experiencia particular, no sé Raúl si tenés algún comentario de esto, de por qué antes era usual ponerlos en los baños. Primero habría que ver si estaba aprobada, pero después en mi experiencia particular, por allá por el 2007, un poquito antes, 2006, Metrogas, no sé si se acuerdan, a raíz de algunos sucesos, algunos accidentes que pasaron por pérdidas de gas, Metrogas se puso muy estricto en esto y empezó a inspeccionar y a ver las ventilaciones de los locales y a ver los artefactos con los que se contaban y clausuraba, cortaba el gas de todo un edificio si había locales que no tenían instalaciones aprobadas. Hoy hay que proyectar de esta forma. Tenemos otra pregunta. Para los artefactos de cámara estanca, el conducto de gases de conducción
puede tener un largo recorrido para liberarlos. Bueno, puede tener un largo recorrido. Sí, se entendió. Puede tener un largo recorrido, pero tiene que tener ciertas pendientes. O sea, no puede tener largos recorridos en horizontal, bajo ningún punto de vista. De hecho, la normativa te dice que si querés sacarlos afuera, esos conductos, por ejemplo, te da en algunos casos hasta una longitud de, si podés ponerle una pendiente de un 4%, podés dar hasta 2 metros. Bueno, la normativa te fija las distancias, las inclinaciones, las pendientes que tienen que tener, pero básicamente no puedes tener largos recorridos horizontales bajo ningún punto de vista. Sí verticales, naturalmente sí verticales, respetando el tiraje, respetando que esas conducciones no tengan pérdidas. Ya vamos a ver algunos ejemplos en unas slides, unas diapositivas en adelante. Bueno, y volvemos a esto que les decía. Perdón, Juan Pablo, ¿puedo aclarar un poquito más? Sí, por favor, por favor. Cuando habla de cámara estanca, es salida horizontal o vertical, ¿sí? Horizontal sale directamente horizontal, como tenés en la imagen, que ves ahí de cámara estanca. Y vertical es en U, el tiro en U. La diferencia de nivel, similar a lo que está hablando el canifón, pero diferencia de nivel de tiraje. Podés hacer algún tipo de desplazamiento, pero siempre lo que recomienda el fabricante del artefacto que estás hablando de cámara estanca, ¿sí? No podés hacer desplazamientos como se te ocurre. Lo de artefactos de cámara abierta, por ahí sí te permiten un poco más, como es la evacuación, la eliminación de gases solamente, desplazamientos horizontales que no son recomendables, pero se usan, porque, digamos, de cámara estanca es el ingreso del aire. Yo tengo que, para la combustión, tengo que garantizar el ingreso de aire. Así que la dificultad está en los desplazamientos en ese punto. Bueno, era lo que quería agregar. Bien, gracias, Raúl. Creo que complementó. Generalmente estos artefactos de cámara estanca, o sea, el desplazamiento horizontal es del espesor de la pared en general, ¿no? O se recomienda. Bien, y volviendo a la ubicación de algunos artefactos y recuperando esa característica que la teníamos un poco perdida de la densidad del gas, es que no podemos poner artefactos o recipientes que almacenen o distribuyan gas licuado del petróleo, ese gas o biogás, puede ser ese gas que es más pesado que el aire, que tiene una densidad mayor a 1, en subsuelos, por ejemplo. Básicamente es porque si tenemos una pérdida, el aire se va a almacenar abajo, porque naturalmente, perdón, el gas, la pérdida de gas se va a almacenar abajo, y el aire arriba, entonces no va a ventilar correctamente. Entonces está prohibido tener este tipo de artefactos o almacenamiento en subsuelos cuando trabajemos con gases de densidades mayores a 1. Pasamos a algunas ilustraciones más también de estos artefactos de esta clasificación. Básicamente, el primero ya lo vimos. Aquí abajo hay una foto de en este caso es un termotanque. Y el de la derecha es una cocina, por ejemplo. ¿Qué pasa en una cocina? Que naturalmente es un artefacto de cámara abierta. Bueno, tenemos que disponer ciertos elementos, ciertas ventilaciones, ciertas rejillas, para que los locales donde están estos artefactos estén ventilados permanentemente. Acá hay una foto de una ilustración de, por ejemplo, 2 rejillas cruzadas, pero van a garantizar la ventilación permanente. Aquí abajo tenemos un dibujo, una especie de planito en 3D, donde vemos la cañería maestra, la conexión, en este caso es una vivienda unifamiliar, entonces el medidor lo tenemos ahí en la línea municipal, y aquí vemos la cañería interna, cómo se bifurca entre los distintos artefactos, siempre con la llave de paso antepuesta a cada artefacto, y las ventilaciones para destacar de cada local. ¿Ven? Aquí tenemos una,
tenemos otra, y lo mismo en donde se encuentra el artefacto que calienta el agua. En ese caso, una caldera. Bien, y hablamos de conductos de evacuación. Y hablamos de cómo sacamos esos conductos de evacuación. Ustedes se preguntarán, bueno, en edificios donde tenemos muchas plantas y donde por ahí no todos los locales donde se encuentran artefactos dan al exterior, bueno, tenemos que utilizar otro tipo de artefactos, otro tipo de conductos. Y aquí quizás vemos conductos colectivos. Estos conductos colectivos son conductos que van a rematar en la terraza y que tienen, en todo su recorrido, tienen una circulación de aire, tiene una toma, como vemos en el gráfico del medio, de abajo, tiene una toma en el inferior del edificio, y eso va a provocar un recorrido en el remate a los cuatro vientos de la terraza. En la terraza, ¿cómo termina? Termina con estos sombreretes que están diseñados específicamente para que si hay viento en la terraza, que casi siempre hay viento, este viento, este aire que circula, siempre pegue en estos conductos y salga hacia arriba. Por eso esa forma, de alguna manera cónica, desplazando el aire hacia arriba. ¿Esto para qué es? Es para que el aire, si hay viento, no impida que los gases de combustión que vienen desde cada unidad funcional salgan hacia el exterior. Puede haber un conducto colectivo, como es esta imagen de la izquierda, o puede haber un conducto colectivo general, o puede haber un conducto que salgan cañerías particulares o conductos de ventilación particulares. ¿Cómo se dimensionan? Y ahora les voy a decir algunas particularidades, pero en cada nivel podemos llegar a tener, por ejemplo, aquí un calefón, donde tenemos un conducto que va hacia un conducto secundario en cada nivel, que un piso más arriba de ese conducto secundario va a desplazarse verticalmente por una planta, pero desfasado. O sea, este artefacto, volví a perder el cursor, este artefacto va a evacuar, o sea, los gases de este artefacto recién se van a unir al conducto general en el nivel superior. Y así, ¿no? Aquí vemos uno de abajo cómo se une en este nivel. Bueno, hay algunas particularidades y hay que tener mucho cuidado cuando se emplean estos métodos de evacuación, porque si fallan, podemos llegar a tener un problema muy grave. Estamos trabajando con muchos niveles, con muchos artefactos. Hay ciertas limitaciones de cantidad de plantas. Bueno, hasta ciertos, si acometen un artefacto, podemos tener hasta 8 plantas, un conducto, después ya vamos a tener que poner un segundo conducto principal, y cuando tenemos varios artefactos, esa limitación se va a reducir a 5 plantas, pero ojo, mucho ojo cuando dimensionemos y proyectemos este tipo de instalaciones, de evacuaciones, porque suelen ser peligrosas. Aquí vemos una marca muy reconocida, que fue Spiro, que trabajaba con algún material cementicio. Hoy se los puede ver más en chapa galvanizada. Pero bueno, la normativa ahí se la dejamos bien presente, la 222, porque hay que tener mucho cuidado con este tipo de herramientas. Y finalmente nos vamos metiendo en dimensionamiento. Vimos todas las distintas partes de la cañería y de la instalación, y llegamos al dimensionamiento. Bueno, dimensionamiento de cañerías, o de artefactos también, pero en general va a ser de cañerías. ¿Cómo no deja de ser esto un fluido? Y como no deja de ser un fluido, no deja de regir las leyes de la física y de la hidráulica. Entonces, si bien la norma, la Energas, o el gas del Estado, tiene tablas, que ya las vamos a ver, como un cálculo simplificado, si queremos afinar el lápiz, si queremos hacer un cálculo más ingenieril, podemos ir a métodos como, por ejemplo, la fórmula de Poole. Hay algunas otras fórmulas, como la Renoir simplificada, como se me complicó el francés. Pero básicamente lo que tenemos que tener siempre en cuenta es cuáles son las variables para calcular una cañería, en este caso. Una cañería, el D es el diámetro de la cañería interno. Bueno, vamos a trabajar con una raíz quinta, pero ¿qué tiene adentro? El caudal, naturalmente, con la Q al cuadrado, la densidad del gas que estemos manejando,
la longitud de la cañería a la cual estemos calculando ese diámetro y la diferencia de presión que estemos manejando en ese tramo. Decimos siempre que, por ejemplo, las tablas de Enargas recomiendan para domiciliario que tomemos una caída de presión constante de 10 milímetros de columna de agua. Entonces, en ese caso, podemos reemplazar el PA menos PB, las presiones por 10 milímetros. Pero tengan siempre presente que el caudal, la presión, la longitud de cañería y la densidad son las características, las variables que vamos a manejar para el dimensionamiento de cañerías. Si nos metemos en lo que dice la normativa, o lo que nos sugiere la normativa para calcularlo a través de tablas, vamos a ver desde la prolongación domiciliaria hasta la cañería interna. La prolongación domiciliaria, ese tramo que tenemos en media presión, que también se le llama dobla, que va hasta los reguladores, bueno, lo vamos a calcular a partir de tablas, como ven acá a la derecha, son tablas que tienen en cuenta la presión del gas con la que estamos manejando, en este caso media presión 0,5 kilos, la densidad del gas, aquí no se ve, pero tiene en cuenta la densidad del gas que estemos manejando, y obviamente, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta el caudal y la longitud de la cañería que estemos calculando. Básicamente el caudal, ¿cuál va a ser? El caudal va a ser la sumatoria del caudal, o sea, el caudal total que vamos a necesitar. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Bueno, lo vamos a calcular con la sumatoria de todos los artefactos que tengamos en kilocalorías hora, más una caldera que podemos llegar a tener de uso común, o calderas individuales, dividido el poder calorífico del gas en el cual estemos manejando. Y ahí vamos a referenciar a, por ejemplo, al gas natural, que puede ser 9.300. Si ustedes ven la factura, una factura de Metrogas, una factura de gas, van a ver que el gas que nos venden es un gas de una calidad particular. No nos garantizan siempre que ese gas esté a 9.300 calorías, pero sí nos van a cobrar por un gas de esa calidad. Si se fijan ustedes en una boleta de gas que tengan a mano o después, van a ver que lo van a llevar a metros cúbicos o a unidades de volumen de ese gas de esa calidad de 9.300. Por ahí nos va a venir con un poquito menos, bueno, si gastamos, no sé, una burrada, 50 metros cúbicos de un gas de 9.280 kilocalorías, bueno, van a ser menos de 50 metros cúbicos lo que nos van a cobrar de tarifa porque nos venden un gas de esa calidad específica. Y la otra variable que nos queda para sacar el diámetro, en este caso, es la longitud de cañería que estamos manejando. Y en este caso puede ser la longitud desde la cañería hasta el regulador o hasta la llave. Entramos a esta tabla que está en la normativa y vemos que para una longitud de 4 metros, esto es un ejemplo, y un caudal de 105 metros cúbicos por hora, tenemos un diámetro de 25 para ese tramo. Pasemos, sigamos avanzando en las cañerías. La prolongación domiciliaria. Bueno, prolongación domiciliaria en uno de los casos más completos, si se quiere. Un pequeño ejemplo para ver acá, las distintas partes. Tenemos la planta reguladora en la línea municipal, dijimos que vamos a calcular esto, la cañería esta, antes de la planta reguladora, y cómo calculamos la cañería desde la planta reguladora hasta los medidores o hasta una caldera, puede ser una caldera de uso común. Bueno, la norma que nos dice, si no querés aplicar la fórmula de Poole o alguna otra fórmula de dimensionamiento más fino, puedes usar estas tablas si tenemos tipificados que estos medidores que vimos comúnmente de 10 metros cúbicos por hora, están tipificados, entonces de alguna manera ya está inducido el caudal. Y después, obviamente, ¿con qué vamos a entrar? Con la longitud de esa cañería. Entonces, por ejemplo, para calcular, nosotros el objetivo va a ser calcular de A a B, que es la primera bifurcación, de B a C, que es lo que sale para los medidores, y de B a D, que es desde la bifurcación hasta la caldera. Empezamos calculando de B a C, o sea, ese tramo que sale a los medidores. Y la norma nos dice, bueno, contá cuántos medidores tenés y después qué longitud tiene esa cañería, o el tramo de cañería que estés calculando. Con eso ingresás a la tabla y vas a tener el diámetro.
Perdón. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Ahí ya tenemos el diámetro de B a C, entrando en la tabla. Sí, te hago una consulta. Sí, Vos ahí tenés 17 metros de longitud y en la tabla estás adoptando 20. Más que nada porque estás considerando que la sección de diámetro va a ser mayor a mayor longitud, como no tenés no. la de 17 metros. No. En este caso no le des bolilla tanto al número al 20 seguramente está contando, no sé, 1 metro de acá, 15 de acá, y está contando el último, está contando 20 en total, pero sí es el tramo de cañería que estemos hasta el último, es el tramo de cañería desde la provisión, desde la planta, hasta el último artefacto que estemos abasteciendo, ¿sí? Hasta el último medidor. Perdón, ¿y ahí no se trabaja con longitud equivalente, digamos, teniendo en cuenta las bifurcaciones y los codos? Exacto. Esto puede ser también por eso, ¿no? Los 20 metros puede ser porque se tomó en cuenta una longitud equivalente, que ya después le iba a mostrar algunas equivalencias, pero sí, obviamente que no es de longitud geométrica solamente, sino que cada unión, cada llave, y demás, tenemos que tener en cuenta las pérdidas, entonces se traducen en longitudes equivalentes. Entonces, no me Perdón, quiero meter en este ¿puedo ejemplo aclarar un particular. poquito? Sí, Disculpame, Juan Pablo. A ver, sí. en esta imagen, en esta figura, lo que están tomando 20 metros, que en realidad son 19, 19, sí. entre 15 y 20 no tengo 19, ¿sí? Fíjense que aunque tomara 19 el promedio, yo estaría igual en 32. ¿Está claro? Entre 32 y 32. El dimensionamiento de la instalación, digamos, esto que está haciendo es dimensionar este tramo, el tramo de tramo de medidores comunes, un tramo de medidor caldera se dimensiona de otra manera, de otra forma, ¿sí? Para dimensionar hay 3 formas. La primera forma es esta que está explicando Juan Pablo, que es sin longitud equivalente, sin pérdidas, ¿sí? Cuando yo digo, bueno, a ver, considero la longitud equivalente las T, los codos, las curvas, cuando esta longitud y la cantidad de medidores está próxima, ¿sí? En este caso, fíjense que ustedes tienen 19 metros. Para que tengan una idea, anda las pérdidas entre un 10 y un 20%. O sea, si 19 metros, un 20% serían 4 metros. Con lo cual es aconsejable en este punto medir, hacer la pérdida equivalente, porque puedo pasar, mi requerimiento en realidad puede ser 38, ¿sí? 38 milímetros. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Supongamos que en vez de 19 tengo 10 metros. Tomo 10 metros, me da 32 para 6,8, ¿sí? Para que yo tenga una pérdida equivalente a 12 metros, todavía estoy con 32. Así que ni siquiera me pongo a calcular la longitud equivalente. No vale la pena, ¿sí? ¿Se entiende? La otra manera, que es la manera correcta de dimensionar, es con la fórmula de Poole. ¿Cuál es la ventaja de dimensionar así, dimensionar con la fórmula de Poole? Esta manera es una tabla establecida también con el tema de Poole, pero para una determinada cañería, ¿sí? Cuando yo dimensiono con Poole, lo que estoy diciendo que en cada salida tengo la misma pérdida. ¿Eso qué hace? Que reduce los diámetros de los ramales, ¿sí? Entonces, en una instalación común es probable que una vivienda, que yo, no tenga ninguna diferencia. Pero en un edificio, si yo quiero competir, yo soy alguien que quiere competir, evidentemente dimensiono con Poole, que digamos lo único que tengo que hacer es armar un Excel y el mismo Excel me calcula todo sin ningún problema. Entonces no utilizo este tipo de tablas. Es simplemente
acotar un poco la experiencia que he recogido por los años. Discúlpame, Juan Pablo. No, por Continúa. favor. Es bueno el aporte. A ver, una pregunta tenemos. No entendí con qué reemplazás el PA, y PAPB, PB. no sé qué ¿A es. qué se refiere con PA, PB? ¿Pedro? La presión en A y la presión en B, vos dijiste que se consideraba 10 milímetros de columna de agua. No. Vos la presión en A, la presión en B, la presión en C, la presión en A es la presión que a vos te está dando, digamos, La diferencia, porque Penpool claro, dijo que el PA menos ingreso, PB ¿sí? era Los mayor o igual a 10 200 o milímetros. 160 o 200 milímetros de columna de agua, ¿sí? Y después la del C o el coso es la presión en el artefacto. ¿Se entiende? En este caso sería un medidor, la diferencia, para calcular el tema de suministro, ¿sí? ¿Se entiende? Yo necesito la diferencia de presión del recorrido y el caudal que voy a transportar para dimensionar la cañería. ¿Sí? ¿Quedó claro, Pedro? Ojo, la fórmula de Poole es solamente para aplicar a baja presión. Cuando yo tengo media presión, la conexión de gas domiciliaria, tengo que aplicar otra fórmula, ¿sí? No es la misma fórmula. Exacto. Y el por qué, digamos, bueno, hay que tomar una convención. Obviamente, cuando uno hay que tomar una convención. Son caídas de presión por unidad de longitud, entonces para sacar un diámetro tengo que tener ese parámetro, ¿no? Es una variable más. Yo la puedo hacer variar, digamos, en distintas instalaciones. Yo puedo decir, no, la verdad que yo quiero ser mucho más estricto, quiero tener otra caída de presión. Bueno, puedo variarlo, ¿no? También nos da alguna. Estas tablas están, digamos, tipificadas para esos 10 milímetros, pero yo Igual, perdón que vuelva a interrumpir. sí, La sí. norma tiene desarrollado ejemplos, que los miren, y el apunte que hizo el ingeniero Juan Pablo Alagia también tiene desarrollados ejemplos, claramente, para que los vean, y eso no hay dificultad. Y una vez que los lean, si aún les sigue quedando dudas, los podemos ver también con las mesas y demás. Pero sí, vale la pena que lean el apunte y la normativa, porque una cosa es explicarlo aquí y sí, por ahí uno lo puede entender, pero después, cuando hay que aplicarlo, surgen las dudas. Bueno, lo que les comentaba también Raúl era, bueno, esto es para calcular el tramo hacia los medidores. ¿Qué pasa cuando yo quiero calcular el tramo hacia la caldera? Hacia esa caldera de este ejemplo que tenemos. Porque todavía no calculamos el tramo AB, en este caso, donde tenemos medidores y caldera. Bueno, vamos a ingresar, la caldera tiene un determinado consumo, un determinado caudal, y ahí ingresamos a las tablas, pero una tabla, si acá ven que tenemos una tabla que trabajamos con gas natural, con una densidad de 0,65 y una caída también tipificada en 10. Vamos a ingresar a la tabla con la longitud de la cañería y con ese caudal que va a requerir la caldera. Y ahí sacamos el diámetro de ese tramo B a D. Bueno, ¿cómo calculamos? Ya calculamos el tramo B a D, el B a C. ¿Cómo calculamos el tramo A a B? Bueno, tenemos que también ingresar a una tabla de este estilo, pero tenemos que sumar el caudal de los medidores y el caudal de la caldera. ¿Cómo hacemos para sacar el caudal de los medidores? Bueno, podemos, con ese diámetro que nos había dado del tramo B a C, ingresar, digamos, de la forma inversa a esta tabla y sacar el caudal que vamos a llegar a tener en ese tramo. A ese caudal se lo sumamos al de la caldera y ahí calculamos, sumándole la distancia, volvemos a entrar a esta tabla con el caudal total más la distancia, esa total, la más, o sea, la distancia, acuérdense que es la longitud mayor hasta el último artefacto.
y ahí determinamos el diámetro de ese tramo A a B. ¿Sí? Para terminar de redondear un poquito este ejemplo. Bueno, pasamos a las cañerías internas. Y aquí quizás esto lo pudimos haber visto, pero dicen, bueno, ¿cómo obtenemos un artefacto? El artefacto difícilmente lo podemos tener, podemos ir a comprar un artefacto por caudal, por metros cúbicos hora. Generalmente lo vamos a tener con una potencia. Hay potencias tipificadas, aquí dejamos una tablita para que vean las potencias tipificadas. Pero básicamente, ¿cómo sacamos el caudal? Dividiendo esa potencia por el poder calorífico del gas que estemos manejando. Y obtenemos los metros cúbicos por hora y es de alguna manera la unidad que vamos a manejar para calcular los diámetros en este caso. Acá hay otro ejemplo que se los dejo para que vean, ya es de una cañería interna. También vamos a trabajar con las dos variables más importantes de los dos parámetros, que son el caudal y la longitud geométrica, idénticas características, análogo razonamiento y procedimiento al anterior. Vamos a trabajar con el caudal que alimente a cada artefacto, y con el tramo, con la longitud de tramo hasta ese artefacto. Muy parecido al ejemplo anterior. Aquí, bueno, aparece lo de las longitudes equivalentes, que podemos calcularlos. Quiero ver, aquí tengo el ejemplo de las longitudes equivalentes para que vean entre ese 15-20% que les mencionaba Raúl, para que tengan un orden de magnitud. ¿Cómo se compone? Bueno, podemos tomar para codos a 45 grados, 14 diámetros del codo, se lo sumamos a la longitud que veníamos trayendo, hasta, no sé, una válvula macho que me puede llegar a una pérdida tan grande de hasta 100 diámetros. Así consideramos las longitudes equivalentes. Y aquí no es otra cosa que repetirme de lo anterior, cómo calcular la cañería interna, pero básicamente vamos a tener las variables de factor de simultaneidad, podemos llegar a tener pérdida de carga, densidad del gas, caudal y longitud geométrica. El factor de simultaneidad lo vamos a ver más que nada, o mucho más importante, cuando calculemos el volumen de gas, por ejemplo, de almacenamiento de un gas licuado, que ahí sí vamos a tener que tener mucho más atención, porque va a ser importante no considerar como que todos los artefactos estén consumiendo a full al mismo tiempo. Y otro cálculo que tenemos que hacer son las ventilaciones, y muy importante son las ventilaciones para que nuestra instalación funcione, más allá de si circula el gas por las cañerías y los artefactos que funcionan. Si no dimensionamos bien las ventilaciones, si no colocamos bien las ventilaciones, puede llegar a ser catastrófico. Entonces, tenemos que, para cocinas, acá hay tan tipificadas dimensiones mínimas de ventilaciones, de 100 centímetros cuadrados, por ejemplo, para cocinas que solo contienen artefactos para cocción. Bueno, ahí se pueden fijar también el resto, ¿no? Si son por aire viciado o si hay elementos de combustión, van a ver las distintas dimensiones, pero ténganlo muy, muy presente las dimensiones de los conductos de evacuación. Por un lado, fíjense siempre el conducto de evacuación con el que viene el artefacto y calcúlenlo. No se olviden que la evacuación de los gases de combustión no solamente depende del artefacto en sí, sino que va a depender del tiraje, o sea, de la altura hasta donde tengamos esa evacuación, ese remate final. Entonces, lo que siempre les decía es que, por más de que un cierto artefacto, supongamos una caldera, venga con un conducto de salida, ese conducto de salida generalmente no tiene en cuenta qué altura de remate de mi conducto va a tener previsto. Entonces, chequémoslo a ver si hay que poner otra salida o si está bien. Realmente están contemplados, pero bueno, chequéenlo también, además de estas tipificaciones que hay, estas ventilaciones permanentes que hacen a rejillas permanentes que tienen que tener los locales que tienen artefactos. Y como un bonus track al final, y no me quiero extender mucho más, ya me pasé un poquito de la hora y media, el gas licuado del petróleo, algunas particularidades también, está más detallado en el apunte, pero ¿cómo nos manejamos? Bueno, con cilindros, que pueden ser tanques o estas garrafas, tiene también un regulador. Este regulador
no se olviden que trabajamos con gases con alta densidad, licuados, y que en el contacto con el ambiente van a pasar a su estado gaseoso. Muchas particularidades, los contenedores que tienen que tener, las ventilaciones que tienen que tener, dónde pueden ubicarse, dónde no. Fíjense que por lo menos tenemos que tener 2 garrafas, también con el mismo criterio de que una tiene que estar de backup, o para el cambio, no quedarnos sin suministro. La normativa que regula esto es también la 200, fíjense algunas particularidades. La diferencia de volúmenes de tanques, tenemos las garrafas, hay garrafas de distintos tamaños, pero los tanques o zeppelins que se les llaman, van a partir del metro cúbico y son para suministros o consumos más importantes. Finalmente, ¿cómo calculamos? ¿Alguna noción de cómo calculamos el volumen de estos tanques, o cuántas garrafas o cuántos tubos vamos a necesitar? Va a depender, obviamente, del caudal que vamos a consumir, vamos a tener que sumar todos los artefactos. Aquí sí vamos a hacer mucho hincapié en un factor de simultaneidad, un factor de uso, que también puede estar tipificado. Generalmente se puede adoptar un criterio de una reserva de 15 días, entonces con el caudal de cada artefacto más el factor de uso multiplicado por esos 15 días de consumo, tenemos un determinado caudal. Y ese determinado caudal va a haber que aplicarle un filtro, y ese filtro va a estar determinado por el rendimiento que tenga este gas. Este rendimiento va a estar dado básicamente por la ubicación geográfica donde tengamos la instalación. Estos gases, porque pueden ser el grado 1 o grado 3, se comportan, digamos, se gasifican, tienen un comportamiento tal que depende de la temperatura y depende de la humedad, van a tener un rendimiento mayor, digamos, van a abastecer un consumo mayor. Como ven ahí, el país se divide en distintas categorías, en distintos rangos, en A, B, C y D, con las temperaturas mínimas medias, que son los que determinan, y también la humedad. Vean que para los lugares más cálidos, tenemos un mayor rendimiento que para lugares más fríos. Esto es por el gas con el que estamos trabajando. Bien, y por último, en trabajo práctico van a haber nociones de instalaciones, está resuelto en este caso el trabajo práctico. Van a ver un edificio que tiene varias particularidades y van a aplicar todos estos conceptos que pueden consultar con los ayudantes o con cualquiera de los docentes. Bien, esto es todo. No sé si quedan preguntas. ¿Yo te puedo hacer una consulta? Sí. A la hora de dimensionar un dado artefacto para calefaccionar un dado ambiente, ¿es correcto utilizar como valor de referencia 50 kilocalorías metro cúbico hora? ¿Por qué 50 kilocalorías metro cúbico hora? Y dada la volumetría de mi ambiente, si yo tengo un dado ambiente con un cierto, que tiene un cierto volumen y yo quiero escoger un artefacto para calefaccionar ese volumen, tengo que adoptar como valor de referencia 50 kilocalorías por metro cúbico por hora, o sea, afectándolo por los metros cúbicos de mi ambiente, tengo el consumo en kilocaloría hora, y con eso veo qué artefacto usar. Es un valor promedio. Vas a tener que hacer un balance térmico, si balance querés hacerlo térmico específico, claro. Va a depender de un montón de cosas, lo vamos a ver. Vamos a ver cómo se hace un balance térmico, pero va a depender de muchas cosas, porque vos, el ambiente que estés calefaccionando en este caso, va a tener ciertas pérdidas, y imagínate que no podés aplicar esos 50 para un local en la Patagonia o un local en el norte, no podés aplicar eso mismo si tenés una envolvente prefabricada de construcción en seco con cierto panel sándwich que una mampostería, digamos. Vamos a tener que, obviamente que hay algunas prácticas habituales, lo que tratamos de dar en esta materia son conceptos para hilar un poco más fino, y eso creo que es a través de un balance térmico. No sé si Raúl, algo para aportar de eso. Sí, bueno, antiguamente nosotros proyectábamos con lo que está diciendo el alumno 50, pero eso no es cierto. Esos 50 kilocalorías por metro cúbico es para una azotea o
un primer piso que no tengo planta baja libre, en la ciudad de Buenos Aires, con determinada orientación. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. El balance térmico hoy por hoy es algo sencillo, porque con Excel, vuelvo a repetir, con herramientas es muy sencillo, y en general van a ver cuando hagan el balance térmico que lo pueden determinar. Te pido a vos que hiciste la consulta, cuando hagan el balance térmico, determinar el coeficiente este que estás hablando, y te va entre 25, 50, 47 el porcentaje según la orientación, y depende, como dijo Juan Pablo claramente, del lugar donde está el edificio. No es lo mismo que esté en Salta, que esté en Ushuaia o que esté acá en Buenos Aires. Es decir, son completamente distintos los índices, las aislaciones térmicas de los edificios, etcétera, etcétera. Así que hay muchos componentes, digamos, lo que pasa es que los fabricantes de artefactos de calefacción tiran un número y total, si es demasiado no hay problema, regulás el artefacto. Pero como profesional, digamos, en mi época yo fui uno de los que cuestionó el número de índice porque no refleja, es engañoso, ¿sí? O sea, entonces van a ver que en la misma planta ese coeficiente que estás hablando varía, o sea, no es lo mismo un dormitorio, un living, una orientación norte, sur, oeste, y varía bastante. Es decir, un dormitorio que está entre medio de otros dos locales, ese coeficiente de 50 pasa a 25, 27, y depende de la aislación. Entonces, digamos, vos pones en un dormitorio de, no sé, de 6, 8 metros cuadrados, una estufa de 3.000 metros cúbicos, de 3.000 kilocalorías, perdón, bueno, te sobra, ¿no? Es un poco, es un argumento de venta más que la realidad. Lo bueno es que, pero lo bueno es que lo tienen. si nosotros hacemos, como van a hacer ustedes, el balance térmico, se van a dar cuenta entre qué valores está y cómo manejar ese número, ¿sí? O sea, el objetivo de la materia es que ustedes ese número lo tengan claro cuando estemos hablando. Disculpa, Juan Pablo. No, es que eso mismo, ¿no? Lo bueno es que tienen en un par de clases para corroborarlo por ustedes mismos, y no solo creernos a nosotros. Así que bueno, no sé si hay alguna otra pregunta del tema. Si no hay ninguna pregunta, también lo pueden hacer después por mail, lo que sea. Damos por finalizado la clase. No sé, Raúl, si hay algún comentario más o algo más. No, es que fue clara, fuiste bastante puntual en algunos temas. Pienso que se entendió todo y bueno, gracias Juan Pablo. Por favor. Gracias a los alumnos por estar.